Buen día. Entre los temas que he tratado durante años, durante décadas, y lo he hecho con mucho gusto y mucha dedicación y mucha disciplina. Me refiero al estadio de béisbol, estadio histórico, les voy a decir por qué, de La Normal, popularmente llamado el Play de La Normal. Ahí se construyó el Liceo Presidente Trujillo. Y claro, y si tan claro, se construyó un estadio de béisbol. O sea que allí había la instrucción educativa, educacional, allí había el centro de aprendizaje, incluso elemental, y por allí pasaron muchos dominicanos que después fueron brillantes en sus profesiones, incluyendo la medicina. Entonces, muerto Trujillo, desaparecido el tirano, se le cambió el nombre por el de Juan Pablo Duarte, el ideólogo de la separación, que ahora se cumplen 178 años, aquella separación de Haití, el acto del 27 de febrero de 1844, en aquella acción que dirigieron a Sánchez y Mella. Duarte no pudo hacerlo porque estaba fuera del país, en el exilio. Regresaría al mes siguiente, el 15 de marzo. Pero aquí estaba el jefe político del movimiento, el jefe intelectual del movimiento, Francisco del Rosario Sánchez, el bisabuelo de ese brillante profesional que ustedes escuchan en el gobierno de la mañana, el doctor Romero Sánchez, ¿verdad? Y estaba allí el jefe militar del movimiento, el general Ramón Matías Mella, el hombre del histórico Trabucazo, que llevó a los conspiradores al recinto militar que tenían los ocupantes haitianos, los invasores haitianos, los genocidas haitianos, ahí en lo que sería el altar de la patria. Siempre he puesto el ejemplo de donde finaliza la calle del Conde de Peñalba, esa misma calle que comienza allá abajo, la famosa calle Las Damas, se llama así porque eran las damas de la esposa del gobernador de Bartolomé Colón. Había dos Bartolomé Colón, uno hermano y otro hijo del asesino, depredador, ladrón, criminal de marca mayor, don Cristóbal Colón. Bueno, y claro, la calle Palo Hincado, ahí lo que hoy es Conde con Palo Hincado. Palo Hincado, que no debe llamarse así, fue una gran batalla, pero no existía la República Dominicana. El jefe del movimiento, Juan Sánchez Ramírez, el héroe de la batalla,
era, en cierto modo, un español, un dominicano enganchado a español. Y eran luchas entre los imperios español y francés. Él peleaba a nombre del imperio español, o sea que no tiene nada que ver con la República Dominicana. Pero así somos nosotros, de lambones, de adulones, de gente que le gusta desconocer los verdaderos procesos históricos y los verdaderos héroes de nuestras batallas. Bueno, les decía que Duarte fue el ideólogo del movimiento de separación. La República va a nacer en 1865 con el sable y el cerebro del líder ya caribeño, general Gregorio Luperón, que es el padre de la patria. Bueno, siempre hay que mencionar, cuando se trata de temas así, a José Antonio Núñez de Cáceres, el primer dominicano, con un documento que le entregó a los dominantes, a los dominadores, a los usurpadores haitianos, ¿verdad?, para crear, como lo dice el documento, aunque un estúpido llamó el otro día que no está en el documento, un loco viejo que no ha leído el documento de 87 páginas a un espacio, aquello que produjo ese gran patriota primer dominicano. Entonces, él entregó eso para la creación de la República Dominicana, y así lo dice. Lo que pasa es que eso no podía sostenerse. Yo estoy hablando de un documento de 1821. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Volviendo al tema, dentro del tema, en 1937 se suspendió en el país el béisbol, llamémosle profesional o llamémosle de cierto nivel o llamémosle de pequeña liga mayor, lo que sea. Y estaban todas esas grandes figuras que después brillaron en la normal y también en el estadio Juan Marichal, que no se llama Quisqueya Juan Marichal porque no puede tener dos nombres. Es un nombre. Lo que pasa es que, como fue una sugerencia mía durante años que se le pusiera el nombre de Juan Antonio Marichal Sánchez, no han querido reconocerlo los envidiosos, los egoístas, los mediocres, los insignificantes, y le ponen Quisqueya Juan Marichal. Un disparate en el orden incluso gramatical. Pero bueno, el caso es que se llamó primero Estadio Trujillo, construido en 1955, inaugurado, ¿verdad?, con todas las inauguraciones del momento, de la época, porque se cumplía el 25 aniversario, ¿verdad?, de la tiranía de Trujillo, que había comenzado desde que él se juramentó y quizás antes, en agosto de 1930. Ahí en el 55, pues muchas inauguraciones. Ahí estaba el Estadio Trujillo. A la muerte del jefe se le llamó Estadio Quisqueya. Y entonces después, por la sugerencia de este servidor, se le llamó con toda propiedad el nombre que lleva hoy. No Estadio Quisqueya Juan Marichal, no, el Estadio Juan Marichal. El Yankee Stadium se llama Yankee Stadium, no se llama Yankee Stadium Mantle, por Mickey Mantle. El Yankee Stadium Ruth, por Babe Ruth. El Yankee Stadium DiMaggio, por Joe DiMaggio. El Yankee Stadium Ford, por el gran Whitey Ford. El gran estadio Jeter, por Derek Jeter.
Estoy hablando de las grandes figuras de los Yankees. No, se llama Yankee Stadium y más nada. Como antes se llamó el Shea Stadium. Shea Stadium. Shea por el constructor, ¿verdad? El ingeniero y arquitecto que construyó el estadio. Shea Stadium. No se le puso Shea Stadium Stengel por Casey Stengel, que fue el primer manager de los Mets cuando los Mets nacieron en 1962. Bueno, entonces se le llamó Duarte, Juan Pablo Duarte, a toda la obra, claro, al Liceo sobre todo, y entonces el estadio que es parte del Liceo, y se le llamó Estadio de la Normal, porque la escuela, el colegio, el instituto era considerado un centro de normalidades en términos educativos, culturales, etcétera. Entonces, en 1937, como digo, la pelota en nuestro país de categoría, de ir nosotros a jugar allá afuera, en los torneos internacionales, ¿verdad? Donde se destacaron tantas grandes figuras. No menciono algunos porque se me van a quedar muchos. Trujillo tuvo problemas internacionales y decidió por el momento aislarse. Y una manera de aislarse fue prohibir que un equipo de béisbol dominicano fuera a las competencias internacionales. Esos grandes hombres del béisbol jugaban en muchos sitios y jugaban ahí en la Normal, pero no era oficial, no era fijo. Aquella era una actividad que estos grandes jugadores la repartían por todo el país, ¿verdad? Entonces, el béisbol se reanuda por gestiones de mucha gente de mérito, de gran valor, ¿verdad? De gran entusiasmo, ¿verdad? De gran dedicación, de grandes aportes. Entonces, comenzamos con el béisbol profesional, ya más formal, aunque claro, con sus debilidades, con sus limitaciones, en 1951. 1951, y se jugaron los torneos 51, 52, 53 y 54. 4 campeonatos que están registrados como campeonatos oficiales. Y había una liga dominicana de béisbol profesional. Y los equipos tenían sus directivas. Y habían algunos cheles para los peloteros, porque donde estaban los recursos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dónde estaban los recursos? Me pregunto, digo, porque era una cosa que estaba empezando y que necesitaba mucho dinero para echar para adelante. Ustedes saben lo que es el béisbol. Y tener 4 equipos, esos equipos llenos de jugadores, de managers, de coaches, de instructores, y además también la utilería, los bates, los guantes, las pelotas, la estructura del estadio, que hubo que repararlo. Estaba ahí el estadio La Normal. No lo hicieron para el torneo del 51. Estaba ahí, pero hubo que hacer algunas cosas para que fuera un estadio para un béisbol de mayor calidad. Bueno, entonces ya en 1954 termina ahí la actividad a ese nivel y los equipos van al nuevo estadio, el de 1955, el que construyó Trujillo para celebrar, entre otras cosas, el 25 aniversario del nacimiento de su tiranía. Y ahí se celebra el primer
campeonato bajo luces, un estadio precioso, ¿verdad? El estadio Trujillo, estadio Quisqueya, hoy Juan Marichal. Y ya entonces el béisbol tiene una liga diferente, ya el béisbol está más organizado, ya el béisbol está afiliado internacionalmente, ya vienen los refuerzos, aunque aquí llegaron a venir equipos que venían más bien a entrenarse, como los Dodgers de Brooklyn, cuando los Dodgers estaban en Nueva York. Nueva York tenía 3 equipos, los Yankees de Nueva York, que están ahí, mis Yankees, ¿verdad? Los Dodgers de Brooklyn y los Gigantes. Los Gigantes y los Dodgers se fueron para el estado de California, donde están. Bueno, el caso es que ahí comienza la llamada pelota bajo luces, y así la bautizó el pueblo. Béisbol organizado, béisbol disciplinado, con todas las deficiencias de algo muy tremendo, pero que está comenzando. Hasta el día de hoy. Ahora, ¿dónde se jugaba? Ahí voy. En el estadio de La Normal, el mejor estadio que tenía el país, el único capaz de recibir a los equipos más o menos organizados, a los torneos más o menos establecidos. Y entonces estaban 4 equipos, Tigres del Licey, Leones del Escogido, Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales. 4 equipos. Torneos que abarcaban 2 años. Por eso ese fue 1955, 1956. Hasta el día de hoy. En el estadio de La Normal, repito, hasta pasar en el 55 al moderno estadio Trujillo. Bueno, después que el béisbol pasa a otra calidad, a otra categoría, a otra distinción, el estadio La Normal se olvida y comienza un deterioro típico de nosotros los dominicanos, que no creemos en el mantenimiento. No le damos mantenimiento a nada. No le damos mantenimiento ni siquiera al carro que nos lleva y nos trae. No le damos mantenimiento ni siquiera a nuestro propio cuerpo, a nuestro propio organismo. Y el estadio de La Normal, el estadio del otrora Liceo Presidente Trujillo, después Liceo Juan Pablo Duarte, se convierte en un chiquero, en un mercado sucio, en una podredumbre, en un abandono total. Un estadio, porque yo lo vi, lo viví y estuve allí viendo juegos. Un estadio de gran calidad para la época, ¿verdad? No lo vamos a comparar con los estadios que surgen después y que están ahí, donde cada equipo tiene el suyo, ¿verdad? Y lo mantiene, aunque el Quisqueya lo mantiene el gobierno con los dineros, los impuestos de los pendejos, y los equipos se benefician, no hacen nada por esos estadios, y ahí están, que han alterado la estructura original. Porque déjeme decirle que es un tema que yo he tratado, pero no voy a joder más con eso. Esos equipos han sido vendidos y eso es ilegal, eso no se puede, ¿verdad? Esos equipos pertenecen al Estado, o sea, Licey, Escogido, Estrellas y Águilas. No hablemos de los que surgieron por la iniciativa privada, el estadio de San Francisco de Macorís, el estadio que hubo en San Cristóbal, de los Caimanes del Sur,
que lamentablemente fracasó, y los demás estadios, bueno, pero no se hizo nada en favor del estadio de La Normal, del histórico Play, donde después de 1937 renace, revive, se restablece el béisbol profesional en 1937 y va a La Normal en 1951. O sea, es un estadio histórico. Es el estadio que rescata el béisbol de calidad, de categoría y de cierta organización, pero abandonado por completo. Y repito lo que dije al comenzar. Yo me he pasado la vida escribiendo y hablando de que, por Dios, pónganle atención a ese estadio, que es un play histórico y es un buen play con muy buenas estructuras. Se pueden organizar los diferentes equipos, amateur o semiprofesional o profesionales entrenando para ir a los Estados Unidos, etcétera. Se pueden organizar campeonatos de ciertos niveles, claro está. Pero ¿cómo es posible que un país tenga un estadio histórico, un estadio que fue el mejor de su época, un estadio de categoría de clase, totalmente abandonado? Entonces ahora, a mis queridos amigos, hay, por decisión correcta, justa, inteligente, acertada del presidente Luis Abinader, la reparación, la normalización, la atención al estadio cuna del béisbol nacional, porque así puede llamarse el estadio de La Normal, el estadio de los liceos. Entonces, una decisión que ya las autoridades van a llevar a cabo por las órdenes, las instrucciones, la inquietud que ha tenido el presidente Luis Abinader. Estoy seguro que uno que otro colaborador le habrá hablado algo al presidente del abandono del estadio de La Normal, del estadio histórico, y el presidente, receptivo como siempre a las cosas positivas del desarrollo nacional, dio órdenes de que de inmediato, y así está sucediendo, el estadio de La Normal, la cuna del béisbol nacional, el estadio que reanudó los torneos organizados de nuestro país, será reparado por fin. Por fin, por fin, por fin. Vamos a esperar y a estar atentos y a meter un poquito de presión a aquellos funcionarios que recibieron la orden del presidente Abinader, la inquietud e intranquilidad del presidente, para que se repare, vuelvo a repetirlo, el estadio cuna del béisbol nacional. Pa'lante. Miren, de nuevo sobre el tapete la cañada de ¿cómo que se llama? Jimanía. Eso ha costado millones por pipa. Ahí se ha invertido una cantidad tan grande para que ahí lo que hubiera fuera un centro de refugio de familias pobres,
pero de primera categoría el centro, y una cañada al estilo de la presa Hoover en el estado de Nevada, allá por Las Vegas. Entonces, Guajimía, señores, en todos los gobiernos, desde el Balaguer a la fecha, se han hecho gigantescas inversiones, millonarias inversiones, y cada cierto tiempo volvemos a lo mismo, que la cañada de Guajimía es un basurero, es un estercolero, es un inodoro. Entonces se hacen inversiones, porque es verdad, el gobierno que han hecho inversiones, y sin embargo volvemos a lo mismo, entre otras cosas porque no hay una labor oficial de mantenimiento, pero también porque la gente que va allí, que va a vivir allí, no respeta nada, no le da mantenimiento, vive tirando todas las porquerías a la cañada, vuelven a convertirla en un inodoro, vuelven a dañar lo que ya se ha hecho con millones que parten también de los pequeños bolsillos de esos que viven allí. Pero volvemos al tema de la falta de mantenimiento, de la falta de educación, de la falta de concepto, de la falta de una acción personal y grupal para darle mantenimiento a esa obra. Y entonces Guajimía, con los millones del Estado, con la falta de mantenimiento del Estado y con la indisciplina y vagabundería de la propia gente, porque hay que decirlo sin demagogia, ¿verdad? Guajimía vuelve a estar sobre el tapete y vuelve el cancito de los millones para rescatar Guajimía, y cada cierto tiempo la misma historia. Ahora habrá mantenimiento, porque ahí no está el Ministerio de Deportes, que no funciona, que lo pueden cerrar y no se pierde nada, sino está el Ministerio de Obras Públicas, que ha hecho un buen trabajo y que tiene a su cargo ahora, junto a otras instituciones, de rescatar la cañada de Guajimía. Pero si la gente no coopera, si la gente no apoya y preserva lo que se hace, volvemos a la misma vaina. Así es que Guajimía se parece a Punta Catalina. El presidente de la Cámara de Cuentas, cuando ya se dijo que estaban listos los planes para llevar a cabo una auditoría a la jodía, a la incansable, en la gastadera de cuartos, Punta Catalina, el presidente de la Cámara de Cuentas dijo, ya no habrá auditoría, pero no dijo por qué. Tiene que haber pasado algo muy grave para que no haya auditoría, cuando incluso se anunció la auditoría con bombos y platillos. Y además procede una auditoría en un centro, en este caso energético, que ha tenido una inversión permanente de millones y millones, una millonada. Por otra parte, fue destituido el presidente de Punta Catalina, o llamémosle el gobernador, la figura principal, y sin embargo no ha sido sustituido. Entonces, ¿por qué quitaron al anterior? ¿Por qué
mantienen ese vacío en el cargo de gobernador de la jodida Punta Catalina. También lo que denunció el maestro Nayib Chaede, Calderón y Villaverde, gran figura de los medios de comunicación, del asunto de la compra de un carbón inadecuado. Todas esas cosas están pasando. Y la auditoría eliminada, no hay auditoría. ¿Por qué? No hay un nuevo gobernador. ¿Por qué? A ese nivel eso está acéfalo. ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Ojalá que no suceda lo mismo, y está sucediendo en parte, con Guajimía. ¿Qué? ¿Qué? Guajimía, Guajituya, Guajitodo. Y también una botadera de cuartos que ya está bueno. Por mi parte, hasta que no vea una realidad, no será Guajimía, sino aguaje de otro.